La lectura me produjo una mezcla intensa de sorpresa, angustia y compasión. Desde el inicio sentí intriga por la peste que asola Tebas y la promesa de Edipo de encontrar al culpable. Pero a medida que avance la obra, esa intriga se transforma en tensión, porque cada paso que da el protagonista lo acerca a descubrir una verdad dolorosa. El desenlace me generó conmoción al ver cómo un rey justo y valiente se derrumba al reconocer que ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Es impactante. También aparece un sentimiento de empatía hacia Edipo, porque no actuó con maldad, sino que fue víctima del destino. Al mismo tiempo, la obra me despertó una reflexión personal, como ¿somos dueños de nuestras decisiones o estamos marcados por circunstancias que no podemos evitar? En definitiva, mi experiencia emocional de la lectura es intensa y movilizadora. Combina el dolor ante la desgracia del héroe con la admiración por su valentía para enfrentarla. Leer Edipo Rey es una experiencia fuerte, porque lo que más provoca son justamente esas emociones que buscaba la tragedia griega, el terror y la piedad. Terror, ya que cuando vemos cómo un héroe noble, virtuoso como Edipo queda atrapado en un destino del que no puede escapar, esa tensión se va armando de a poco, mientras él busca la verdad, pero esa búsqueda lo lleva a una revelación tremenda. Descubre su propia identidad y también los crímenes que había cometido sin saberlo. Y eso es algo terrible que el conocimiento, en vez de liberarlo, lo lleva al sufrimiento. Después tenemos la piedad, y es ahí en donde me apego, porque Edipo no es un hombre malvado, al contrario, es un hombre que es un héroe, el cual termina cayendo por culpa de un error trágico, lo que los griegos llamaban hamatia. Y cuando él decide cegarse a sí mismo, esa ceguera física es un símbolo, ya que nos muestra la ceguera que siempre tuvo frente a la verdad. Entonces al final lo que uno siente es compasión por ese hombre, que aunque luchó nunca pudo escapar de su destino, y esa ironía es lo que hace tan potente a la tragedia. La lectura de Edipo Rey me dejó una pena profunda, porque me identifiqué con la búsqueda de su verdad solo para que lo llevara a su propia ruina. Es un final tan trágico que me sentí impactada y sabiendo su destino que era inevitable. Es una historia que duele y me deja pensando también en la fragilidad de nuestras vidas. Al leer Edipo Rey sentí una mezcla de embeleso y angustia. Embeleso porque la obra está construida de manera tan perfecta y meticulosa que uno va siguiendo el misterio como si fuera una investigación policial. Y angustia porque desde el inicio sabemos que Edipo está condenado. Lo que más me impactó fue cómo Sófocles muestra la fragilidad humana. Edipo es un rey justo e inteligente, pero no puede escapar de su destino. Al terminar la obra me quedó la sensación de que aunque busquemos controlar nuestra vida con la razón, siempre hay algo más grande que nos supera. Y como estudiante de lengua y literatura me resultó una experiencia muy intensa, porque me obligó a pensar en los límites del conocimiento humano. Edipo cree que puede dominar su destino con la razón, pero termina atrapado por la misma verdad que buscaba. Lo que más me marcó de esta obra fue la paradoja. Su mayor virtud, la inteligencia, se convierte en la causa de su ruina. Al cerrar la obra sentí que Sófocles nos advierte sobre la soberbia de creer que todo puede explicarse y que a veces enfrentarse a la verdad puede ser más doloroso que vivir en la ignorancia. Definición y características de la tragedia. La tragedia griega es un género dramático nacido en Atenas durante el siglo V a.C., representado en festivales religiosos en honor al dios Dionisio. Su finalidad era provocar en los espectadores una experiencia estética y emocional intensa, llevándolos a la catarsis, es decir, la purificación del alma mediante sentimientos de compasión y temor. Sus características principales son tema central, conflictos universales como el destino, la culpa, el poder, la justicia y la relación entre los hombres y los dioses. Protagonista trágico, personaje noble y virtuoso pero marcado por un error o por una soberbia que lo conduce a la caída. Destino inevitable. Los héroes intentan huir de la profecía, pero sus acciones terminan cumpliéndolas. El fetum está por encima de la voluntad humana. Intervención divina. Los dioses y las fuerzas sobrenaturales tienen un rol activo en el desarrollo de los hechos. El coro. Conjunto de ciudadanos que cantan, comentan y reflexionan sobre lo que ocurre. Representa la voz colectiva y moral de la polis.
Lenguaje elevado. Uso de un estilo solemne y poético, con recursos retóricos que intensifican la emoción. Estructura. Suele dividirse en prólogos, párados, entradas del coro, episodios, estacismos, cantos del coro y éxodo, desenlace. La tragedia griega busca mostrar cómo incluso los más grandes héroes son vulnerables frente a los designios del destino, generando en los espectadores una profunda reflexión sobre la condición humana. Esta obra también sirve mirar quién fue Sófocles. Él fue una figura clave dentro de la tragedia griega. Fue el que introdujo un tercer actor en escena. Eso puede parecer un detalle, pero en realidad cambió todo. Permitió que los diálogos fueran mucho más complejos, que los personajes interactuaran de forma distinta y que se mostrara mejor la psicología y las motivaciones internas. Eso lo vemos clarísimo en Edipo, que es un personaje lleno de contradicciones y conflictos. Sófocles vivió en Atenas, en el siglo V a.C., en una época donde la ciudad estaba en su máximo esplendor. Era una sociedad politeísta, donde los dioses intervenían en la vida de las personas, y esa relación entre el poder de los dioses y la voluntad humana es un tema que aparece siempre en sus obras. En Edipo Rey lo vemos con el oráculo de Apolo, que es justamente lo que mueve toda la trama. ¿Cómo era el mundo de Sófocles según Edipo Rey? Los valores primordiales de la época. En la Atenas del siglo V a.C., los valores estaban atravesados por una fuerte tensión entre razón y destino. Por un lado, se valoraba la inteligencia y la capacidad de investigar, y por otro persistía la idea de que el ser humano no podía escapar de un orden superior trazado por los dioses. El honor, la justicia y el compromiso con la comunidad eran virtudes centrales. Creencias religiosas. La religión griega aparece como un marco inevitable. Los oráculos expresan la voluntad de los dioses y determinan el destino de los hombres. Para los griegos el futuro estaba en manos de poderes divinos inevitables. Como dice el coro, los designios de los dioses se cumplen siempre. La tragedia muestra también la dimensión de la maldición y la fuerza del lenguaje religioso, que actúan como normas sobre la vida humana. Según Boura, el oráculo no se limita a anunciar un destino, sino que pone en marcha la acción. ¿Cómo se estructura la sociedad? La sociedad reflejada en la obra es jerárquica y comunitaria. En la cúspide está el rey Edipo, cuya autoridad es reconocida, pero también cuestionable por su deber de rendir cuentas ante el pueblo y los dioses. El coro representaría el conjunto de ciudadanos, que funciona como una conciencia moral colectiva, opinando y reaccionando frente a los hechos. Además, hay figuras con roles específicos: el adivino Tiresias como portador de la verdad divina, los mensajeros y servidores que transmiten la información. En términos generales, la obra muestra una sociedad donde lo individual está subordinado al orden colectivo y a lo divino. ¿Cómo incorporaríamos las lecturas en la secundaria? Por ejemplo, con el rey Edipo, podríamos hacer con los estudiantes organizar un juicio simulado donde Edipo es acusado de asesinato y de incesto. Asignar roles, lo que implicaría un fiscal, un abogado defensor, testigos y un jurado que debe decidir si es culpable o inocente. El objetivo es que, analizar los conceptos de destino, libre albedrío y responsabilidad moral. El segundo, elaboración de una máscara trágica,
Bueno, los estudiantes van a diseñar y van a crear las máscaras inspiradas en los personajes de la tragedia griega. Deben investigar cuál es el significado de las máscaras, utilizar diferentes materiales y darle personalidad a un personaje específico. Esto lo que tiene como objetivo explorar la expresión corporal, las emociones y entender la función de la máscara en la tragedia. Y por último, actividad 3, el coro de mi clase. Bueno, los estudiantes van a actuar como el coro en una tragedia, eligen una escena importante y crean un coro que comente los eventos y emociones de los personajes. Pueden escribir sus propios versos, hacer ritmo, usar movimientos sincronizados. Esto más que nada el coro como narrador y comentarista de la obra. Todas estas actividades son trabajo en equipo y con pensamiento crítico, haciendo que se involucren efectivamente más allá de una simple lectura. Aunque Edipo Rey es una obra tan antigua, sigue teniendo mucho para decirnos hoy. Primero, el tema del destino y la libertad. La obra se pregunta cuánto de lo que nos pasa depende de nosotros y cuánto ya está marcado de antemano. Y ese debate lo seguimos teniendo hoy. Puede ser en la genética, en el contexto social donde nacemos o en las decisiones grandes que tomamos en la vida. Después está la búsqueda de la verdad. Lo que hace Edipo en el fondo es buscar la verdad, aunque le duela, aunque lo destruya. Y eso es algo que no pierde vigencia. Lo vemos en los científicos, en los periodistas o hasta incluso en nuestra vida diaria. Porque se trata de saber la verdad por más difícil que sea, porque sabemos que es necesario. Y por último, la caída de un gran líder. Edipo nos muestra que hasta los más nobles y poderosos pueden cometer errores que los llevan a la ruina. Y eso es algo que se repite en la historia, en la política y en muchos ámbitos. Nadie está libre de las consecuencias de sus actos.